Entonces vamos a dar inicio a este diálogo que es importante para nosotros que ustedes puedan también participar por el chat. Por aquí también vamos a ir conversando, dando algunos énfasis. Ok, es importante analizar un poco las casuísticas de cómo van el tema de la violencia en nuestro país, ¿no? Y cómo de alguna otra manera ha ido por ahí, han ido reportándose algunos datos, ¿no? Vemos que, por ejemplo, a veces pasa que cuando hay una conversación se suele decir, sí, pero también a los hombres pasan por ese tipo de situación de violencia, ¿no? Y efectivamente, nadie niega que esto ocurra y es lamentable, como cualquier tipo de violencia que puede pasar, ¿no? Sin embargo, a nivel casuístico, todavía hay una brecha bastante, digamos, importante, ¿no? Estamos viendo 133.000 casos versus 20.000 casos, ¿no? Estamos hablando del año 2022 y cómo es que, de alguna otra manera, según se evidencia por acá, parece que ha habido una reducción de ello, ¿no? Pueden haber diferentes respuestas, diferentes tipos de interpretaciones versus, a veces hay gente que dice, no, puede ser que hay gente que se anime a denunciar, hay gente que no se anima y por eso también puede ser que la data pueda fluctuar, ¿no? Pueda cambiar. Pero algo que podemos ver de manera clara es que la violencia existe. Vamos a hablar un poquito de la violencia contra la mujer, ¿no? Que dice que es cualquier acción que tiene que ver o está relacionada a que puede existir algún tipo de daño físico, sexual o psicológico, ¿no? En diferentes condiciones, tales como el ámbito público como privado, ¿no? A veces por fuera uno puede ver de repente que todo va bien, todo va color de rosas, pero de repente en el espacio privado, en la casa, en la intimidad, pues pueden estar pasando mucho sufrimiento, mucha violencia, ¿no? Y también pues la violencia contra los integrantes del grupo familiar, que tiene que ver con cualquier acción que se tiene o conducta que causa daño, ¿no? Incluso en muchos casos, lamentablemente, hasta la muerte. Estamos hablando también de una situación de sufrimiento constante, ya sea físico, psicológico, y el cual pues se produce bajo un contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. Imagínense esto, ¿no? Es bastante poderoso. A veces podemos ver que de repente, digamos, en espacios como casa, ¿no? Uno cree, bueno, es un lugar seguro, debería ser un lugar seguro, ¿no? Sin embargo, a veces esto no pasa en la realidad, ¿no? Importante por eso generar espacios de seguridad. Tenemos los tipos de Eh, violencia. Sí, Mira, si bien es cierto, muchas veces hemos escuchado acerca de los tipos de violencia, has mencionado algo súper interesante, ¿no? Que esto puede darse hasta en nuestro propio hogar, que es el supuestamente el exacto. lugar más seguro, ¿no? Y de repente por allí nos cuentas un poquito estos tipos de violencia que de repente nos refrescan un poco lo que ya de repente tenemos como saberes previos, pero por Ujú. allí de repente vamos entendiendo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en nuestras casas, ¿no? O sea, ¿de verdad tenemos que soportar la violencia? ¿Es así? Vamos escuchándote un poquito y entendiendo esto. Efectivamente, ¿no? Puede ser que de repente a nivel social, ¿no? O a nivel digamos, la época de nuestros abuelitos, puede ser que se haya generado esta idea de que la sangre, ¿cómo era la letra? Con sangre entra, ¿no? Incluso pasaba de que en los espacios educativos se ejercía la violencia como algo normal, entre comillas, ¿no? Porque si no sabías algo, si no sabías la tabla del 6, la del 7, que es súper difícil, o sea, te sancionaban o por ahí, digamos, a ver, siéntate en chapitas. Claro que puede ser una exageración y hoy en día lo podemos ver como no es posible que haya ocurrido eso. Sin embargo, sí. Esto en los lugares educativos probablemente ya no pasa, quiero creer eso, ¿no? Sin embargo, en los espacios todavía de los hogares, esta creencia de corregir a través del daño físico, de la violencia física, todavía está, digamos, presente, ¿no? Entonces hay gente que lo adjudica como algo normal, es parte de la cultura y hay que hacerlo, ¿no? Pero muchas veces esto pues es altamente dañino, ¿no? E incluso también el ser negligente, ¿no? Hay mucha gente que, digamos, tiene hijos, pero no los cuida como tal y está también relacionado a un tipo de violencia, ¿no? Que tiene que ver con la negligencia o privar incluso a la persona de necesidades básicas. Imagínense el hecho, por ejemplo, del agua, de la comida, ¿no? Lamentablemente, a veces hay personas que tienen algún tipo de discapacidad y la ignorancia a veces de la familia hace de que tomen conductas de como si fuera un, digamos, este miembro de la familia como si fuera un animalito, ¿no? Que le dan comida, ni siquiera lo asean, ¿no? O están ahí bueno, es como que, bueno, ya está ahí, es tu hijo y tienes que cuidarlo, ¿no? Pero no lo cuidan de una manera, pues, humana,
¿no? Es lamentable, es triste, pero eso es una realidad, ¿no? También, bueno, está considerado acá los puñetes, los empujones, los jalones, las bofetadas, ¿no? El maltrato por abandono, entre otros, ¿no? Vemos que la violencia física enmarca diferentes componentes, ¿no? No solamente un moretón, ¿no? Como lo asociamos, o una herida, ¿no? Sino también diferentes tipos de acciones que van de menos a más. Lo vamos a ir viendo también en el semáforo de la violencia. ¿Sí? Siguiente, seguimos con la violencia psicológica. Sí, que a veces un golpe duele, ¿no? Pero esa palabra que de repente alguien te dijo que puede ser muy crítica, también puede doler, puede mellar profundamente en la persona, ¿no? Entonces, incluyen acciones o conductas que controlan, ojo, o aíslan a la persona en contra de su voluntad, ¿no? Las humillan o avergüenzan muchas veces, ¿no? Y hay una ley, que es la ley 3036-4, que de alguna otra manera habla de poder, digamos, actuar frente a este tipo de situaciones de violencia, ¿no? El daño físico es la afectación o alteración de algunas de las funciones mentales o capacidades de la persona, producida por diferentes hechos. Entonces, de alguna otra manera, esto también puede darse, como les decíamos hace un ratito, en el espacio familiar, de repente por ahí la mamá o el papá, o a veces esto digamos, los insultos constantes, ¿no? O que te bajen ese, digamos, no sé, pues esa ilusión, ¿no? Y que te comienzan a decir, ah, eres un inútil, ¿no? O de repente una cantidad de palabras impronunciables que generan mucha sensación de dolor, ¿no? Mucho sufrimiento. Y mucha gente también lo que hace es a veces abrazarse o acercarse a personas fuera de la casa, ¿no? Por ahí puede ser que haya una pareja, ¿no? Digamos, sintamos esa acogida, esa unión, y esa pareja, curiosamente, genere o tenga algunas conductas violentas en un futuro, ¿no? Y si no generamos habilidades para afrontar situaciones de este tipo, podemos caer ya sea en la dependencia emocional, en la violencia tal cual física, psicológica, ¿no? O en una situación, digamos, que sea mucho más crítica que esto que estoy diciendo, ¿no? También está considerado las amenazas, las conductas de control, por ejemplo, el hecho de con quién vas, dónde estás, ¿no? Los insultos, las burlas, las prohibiciones también, ¿no? Justo el otro día hablaba con mi señor padre y me decía que increíble, ¿no? A veces pasa de que por ejemplo, hay hombres que son muy recelosos con sus hijas al momento de que sus hijas les presentan a sus parejas, ¿no? Y existe un grado de control increíble, o de prohibirles, por ejemplo, que vean a sus parejas, o que se relacionen con sus amigos incluso, o que tengan, ¿a qué hora tienes que salir? La clase termina a las 11 de la mañana y tú tienes que estar acá 11:10, ¿no? Exacto, digo 11:30, porque es lo que demora el trayecto, ¿no? Esa sensación de control reiterado, ¿no? O también incluso la indiferencia, ¿no? Ódiame por piedad, yo te lo pido, ¿no? Más yo quiero, que la indiferencia es la que más duele, dicen, ¿no? O sea, increíble, hay gente que genera también estos lazos de este tipo de violencia, amenazas y otras acciones para menoscabar la autoestima de la persona, ¿no? Esto también es totalmente doloroso. Todo esto que mencionas, Pia, es un aprendizaje totalmente interesante, ¿no? Y justamente vamos entendiendo que de alguna manera pueden haber algunas señales que nos hagan ver que sí, pues hay violencia, ¿no? Pero a veces no las vemos, ¿no? No somos muy conscientes de eso. Y justamente esto que nos explicas nos hace entender de que hay violencia en diferentes, digamos que, rubros de nuestra vida, ¿no? En diferentes lugares de nuestra vida. Bien, seguimos. Vamos a hablar de una violencia también bastante crítica, ¿no? Que es la violencia sexual, que comprende situaciones o acciones de naturaleza sexual cometidas contra una persona sin su consentimiento, ¿no? Cabe resaltar, ¿no? Me acuerdo de una pregunta muy, digamos, viable. ¿Qué pasa si de repente yo ya me casé, ¿no? Con mi pareja, pero de repente yo en ese momento no estoy dispuesta a tener relaciones sexuales, ¿no? Eso sería llamado violencia sexual. Claro que sí, porque efectivamente, por más de que te sea tu esposo, tu pareja, no estás en la obligación, si tú no deseas, no quieres, de acceder a tener relaciones sexuales, ¿no? Porque tiene que ser algo siempre consentido, no consensuado. Entonces, eso es muy importante, ¿sí? A veces pasa también de que algunas personas aprovechan estos espacios de cuando una persona pues está en estado etílico, ¿no? De que genera conexiones para
justamente seducir a la persona o llevar a la persona a otro espacio más privado y tener relaciones íntimas sin su consentimiento o cuando la persona tiene efectos del alcohol, ¿no? Y esto es algo que totalmente pues censurado, ¿no? La persona tiene que estar, digamos, consciente, tiene que decir sí, deseo, sí quiero, ¿no? Me parece que, no recuerdo ahorita en qué país, pero me parece que en España, me parece que te dicen directamente, o sea, sí accedo a esta relación sexual, ¿no? O si quiero, ¿no? Incluso mucha gente dice, si es que en ese momento, cuando ya la persona te dijo y llegado el momento, la persona no quiere, tú tienes que respetar también la decisión de la persona, ¿no? Ahí probablemente, yo sé que hay gente por acá de diferentes carreras, por ahí se pueda ir generando algún tipo de diálogo con respecto a eso también, ¿no? Aquí también se incluye la exposición a material pornográfico, ¿no? Y las acciones que vulneran el derecho a las personas a decidir voluntariamente acerca de la vida sexual o reproductiva. Pasa también que a veces hay enamorados, parejas que tienen esta motivación de querer grabarse de repente en alguna situación privada, teniendo relaciones sexuales, etcétera. Y cuando terminan, a veces una de las personas involucradas en la relación publican información sensible y todo ello, ¿no? Curiosamente, entiendo de que la ley protege a las personas versus, mejor dicho, frente a estas situaciones y puede llevar hasta 6 años de prisión, ¿no? Imagínense ello, ¿no? Entonces, importante estos datos que nos sirven para saber qué hacer. También está la violencia económica o patrimonial, que muchas veces la gente, digamos, no la considera o no la ha tenido en cuenta, pero que puede ser, digamos, la decisión de muchas, sobre todo mujeres, que de repente ven que el esposo o la pareja lleva la economía de la casa y pues sienten esa sensación de que si lo denuncio o hago esto, no voy a tener dinero, no sé qué me voy a hacer con mis hijos, ¿no? Lo cual también es totalmente entendible, porque es una situación complicada, ¿no? Por eso siempre igual se fomenta un poco la generación por ahí de habilidades, ¿no? De seguir fomentando las habilidades de ambas personas, en este caso de los miembros de la familia, ¿no? Para que puedan comenzar a ver la manera de solventarse por sí mismos, ¿no? Y eso hace de que la persona pueda tener mejores, digamos, una vida con mayor independencia o mejores oportunidades. Ya sea si es la madre de este espacio de familia o de repente tú eres una persona, uno de ellos, ¿no? Que de repente eres un hijo que sufre de violencia de este tipo y de repente quieres independizarte de tu familia y quieres estar en un lugar más tranquilo, entonces sí es importante que veas qué habilidades o qué eres, digamos, cómo puedes aportar a nivel económico y también pues a partir de esto generar independencia emocional y económica, ¿no? Y que puedas estar bien, más estable, más tranquilo, ¿no? Y por aquí nos dicen, ¿no? Que hay gente que sufrió de violencia de parte de su pareja y de familia y que tuvo mucho maltrato de alguna forma y diferentes tipos de violencia, ¿no? De física, sexual y de una manera muy drástica. Sin embargo, por allí de alguna manera pudo salir adelante de alguna forma también lo logró a través del apoyo de su familia, de personas que la ayudaron y personas que la dejaron de hacer sentir vulnerable. Es reconocer la violencia y saber qué hacer con ella. Genial. Y justo frente a esto, hubo una época en la que mucha gente estaba idealizando de repente casarse o estar de repente con alguna persona de otros países, ¿no? Hubo este tema de romanticismo, de romantizar cosas, ¿no? En redes, ya sea TikTok, Instagram, etcétera, ¿no? Y decían que muchas de las personas que a veces habían tenido ese vínculo con alguien de otros países, agarraban los pasaportes y los destruían, ¿no? Porque eran como, sentían que era de su propiedad la persona, ¿no? Entonces, considerando esto encima, no teniendo algún tipo de ingreso, no teniendo digamos, unas personas cercanas, la persona puede ser víctima de este tipo de violencia y probablemente también la violencia sexual. Y es más, ¿no? Incluso adentrarnos a un lugar más oscuro, ¿no? Que es como el tema de trata de blancas, ¿no? Imagínense, trata de personas, imagínense ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, importante estar conscientes de que existen esos tipos de violencia y que de alguna otra manera también podemos ir viendo las señales que poco a poco se van a ir presentando, ¿no? Vamos a hablar de las relaciones de pareja ahora. Aquí, por ejemplo, las violencias en las relaciones de pareja comienzan cada vez
a una edad más temprana, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces se tiende a normalizar de repente el control, los gritos, de repente la sensación de que es de mi propiedad, ¿no? La persona. Y eso pasa de ambos lados, ¿no? A veces hay personas o mujeres que pueden ser muy demandantes con respecto a la atención, o de repente querer como que eres mío y nadie más, que amiguitas ni amiguitas, ¿no? O de repente dentro del caso de los varones, ya sea en las relaciones heterosexuales como homosexuales también, que pueden generar una situación constante de poder, ¿no? Es un grave problema que afecta de forma considerable la salud física y mental de los y las adolescentes. Y curiosamente, a veces estas parejas se unen, por ahí puede generarse un embarazo a partir de de repente una agresión sexual, ¿no? Y esto es como una cadena que continúa, que sigue, ¿no? Por eso es importante tener en cuenta de que desde el lado donde estamos, ya ser personas que podamos ver de manera clara la violencia y poder de repente prever esta situación, alertar a nuestro amigo, a nuestra amiga, a nuestra familia, si estamos dentro del círculo familiar también, ver de qué manera salimos de este espacio y rompemos la cadena cultural, ¿no? Entonces vamos a hablar ahorita del semáforo de violencia, que de alguna u otra manera lo que hace es poder identificar, ¿no? ¿Qué pasa si de repente, a ver, lo primero, ¿qué pasa, no? Si yo tengo una relación libre de violencia, ¿no? ¿Cuáles serían los síntomas, por así decirlo, tener un semáforo verde? Es decir, que todo está ok. Lo primero es que la persona va a respetar tus decisiones, tus gustos, ¿no? No te va a insistir en que cambies de opinión, digamos, tú quieres A y él quiere B y quiere que pienses B, B, B y es B y punto, y tú eres bruta o bruto si es que opinas diferente. No, sino que respeta en todo momento cómo piensas, ¿no? ¿Qué eres? ¿Qué quieres? ¿Sí? Acepta y respeta el espacio personal o familiar, ¿no? Es importante también, amor, me voy a un concierto, chévere, amor, cuídate un montón. Besos, abrazos, nos vemos el siguiente día y ahí de repente conversamos, estamos juntos, etcétera. Bien, amor, cuídate mucho y ya está, ¿no? Confía en ti. Nadie tiene por qué estar así todo el tiempo como un radar como si fuera pues un inspector, ¿no? Y la otra persona como si fuera el culpable de lo más mínimo, ¿no? Entonces es importante esos espacios de la confianza, confiar en que ambos estamos juntos en la relación, que decimos la verdad, que estamos ahí el uno para el otro. Te trata con respeto y eso implica que te hable de manera adecuada, te hable también con amor, ¿no? Y a veces pensamos de que me trate con respeto es algo que, ay, qué hermoso, qué maravilloso. Todo el ser humano debe de tratarte con respeto, igual que tú también tratas con respeto a la gente, ¿no? Entonces, importante que también la forma en cómo interactúa con las demás personas de su entorno y de tu entorno sea en base al respeto. Te escucha y acepta tus puntos de vista, que está un poquito relacionado con lo de arriba, ¿no? Y si es que por ahí no siempre vamos a estar de acuerdo con todo, porque si no sería súper extraño, que también pueda validar esos puntos, abrir su mente, aceptar de repente, ¿no? Y de acuerdo a eso poder llegar a un punto medio, ¿por qué no? Te anima a lograr tus metas, ¿no? Una pareja, lo ideal es de que sientas que existe crecimiento, pero a la vez también tranquilidad. Si no existen estos dos puntos, probablemente no estás en la relación correcta, ¿no? Entonces, si todo el tiempo estás asustado, te genera mucha ansiedad, no es ahí no es. Vamos a ir viendo, ¿no? ¿Qué, digamos, señales de alerta tenemos? Por acá, tu relación de pareja tiene riesgo de violencia, ¿cuándo, no? Por ejemplo, comienzan a descalificar tus opiniones, te dicen, ah, es una tontería, no te mienten. No, amor, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿No? Te hace piropos ofensivos. Esto de piropos ofensivos, ¿no? Toda clase de piropos no son viables, ¿no? No son saludables por ninguna manera, ¿no? Y de repente son cosas que te pueden hacer sentir incómodo, ¿no? Y es importante, si es que ya empieza desde el inicio de la relación, poder también conversarlo, dialogarlo y decir que no te gusta, no hay forma de que te llame o te diga de esa manera. Controla todo lo que haces, dónde estás, con quién estás. Una cosa muy diferente es el diálogo de amor. Hoy día tengo clases a tal hora, por si acá voy a estar libre a partir de las 2 de la tarde. Ya, amor, está bien, cuídate un montón, ¿no? Un poco la comunicación y otra cosa es, ¿dónde estás, no? Ya, pero te estás demorando mucho, ¿por qué me estás respondiendo tarde, no? ¿Qué está pasando? Cuidado con eso. También manejar el uso de las claves de la red social o documentos. Pía, pero el que nada debe, pues nada teme. ¿Por qué no me tendría que dar todo esto? Porque es parte de su privacidad, ¿no? Entonces, y eso lo hace ser un ser humano independiente y libre, porque es un individuo, ¿no? Entonces, sí es importante que respetes ese límite. Y tener mucho cuidado en ello, ¿sí? Te aísla de sus familiares o amistades o destruye objetos también. Me parece súper interesante lo que mencionas de esto último, ¿no? Es decir,
Es muy frecuente cuando empieza una relación de pareja y nos dicen, oye, ya, pero dame pues tu clave del Instagram, ¿no? O abre tu WhatsApp web acá en mi laptop. Y eso definitivamente es un acto violento que atenta contra nuestra privacidad, nuestra intimidad, ¿no? De alguna manera es un Ujú. semáforo rojo que tenemos que ver, ¿no? Las populares red flag. Sí. Sí, porque tiene que ver también con una actitud de control y conforme va la persona ingresando así poquito a poquito, es como si fuera un virus, ¿no? Que se va apoderando ahí y de la relación, ¿no? Y lo va volviendo más de control o más violenta. Entonces, si tu relación se encuentra en este nivel, ya es importante que puedas llamar o escribir a la línea 100, ¿no? Esta línea 100 está a las 24 horas, ya, y está atendiendo a todos y todas las personas que estén interesadas en este tipo de situaciones. Por otro lado, tenemos el semáforo rojo, ¿sí? Que esto, digamos, es una alerta más vistosa, por decirlo así, o más fuerte, por justamente los síntomas que vamos a ver a continuación. Si es que la persona se burla de ti o dice algo que te desagrada en privado o en público, ¿no? Cuidado, ahí no es, ¿no? Te empuja, te jalonea, cuidado ahí. Te obliga a tener relaciones sexuales, cuidado con ello, ¿no? Te amenaza con objetos punzocortantes, cuidado también con eso. Te agrede física y psicológicamente, ¿no? Cabe resaltar que si bien es cierto la imagen evidencia una relación heterosexual donde se, digamos, infringe violencia del hombre a la mujer, cabe resaltar aquí que también existe de que mujeres hacen este tipo de situaciones de control, ¿no? Y agreden, ¿no? Y a veces incluso se basan en algunas artimañas para que cuando la persona quiera denunciar, de repente le dé como que lo que, digamos, criollamente decimos voltear la tortilla, ¿no? Como que la versión la cambie o la ponga hacia su favor, ¿sí? Entonces, muchos hombres también por vergüenza, por de repente no tienen el soporte de algunos a nivel social, ¿no? Importante de que puedan manifestarlo, también decirlo, ¿no? También algo que dice el Centro de Emergencia Mujer, también si es que el lugar en donde vas y denuncias de repente esta situación o vas a la comisaría, etcétera, y el policía no te hace caso, se burla de lo que tú estás diciendo, etcétera, puedes hacer una denuncia al 1818, ¿no? También puedes buscar en internet cómo hacer esa denuncia y colocar los datos que te piden, ¿no? En este caso, de repente poder evidenciar el nombre del policía, ¿no? Que siempre paran con sus apellidos en el pecho, siempre está ahí dentro de su indumentaria de policía, el lugar en donde estás, ¿no? Y también de repente algún video, ese tipo de adjuntos ayudan también a poder identificar, ¿no? Este tipo de personas que definitivamente pues no están ayudando a mejorar esta sociedad, ¿no? A nivel de violencia, ¿sí? Y acuérdate también llamar a la línea 100. Ok, señales de alerta que determinan que tu relación vive en situaciones de violencia, ¿no? Es como un repasito de lo que hemos estado viendo. Por ahí, digamos, la persona te grita, te insulta, te llama por teléfono constantemente para controlarte, no saber dónde estás, qué haces. De repente se enoja cuando estás con amigos, amistades, ¿no? De repente, ay, qué raro, ah, mira tu amiguita o tu amiguito, ¿no? Qué raro, ¿no? ¿Por qué está pasando? O de repente incluso te anima a cambiar de planes. Tú ya tenías planes de ir, no sé, a un club que te gusta mucho y te comienza a decir, ah, pero amor, mira, que yo quería que estuviéramos tú y yo, pero ya veo que es más importante tu baile que yo, etcétera, ¿no? Entonces, ahí también tener en cuenta de que no es que sea más importante que yo, igual que tú, sino que me gusta este espacio y, amor, mañana nos vamos a ver más tardecito y vamos a poder estar juntos, ¿no? Tratar también de poner ese límite en la relación para que esta persona también se dé cuenta de que es importante respetar espacios, ¿no? Me gusta esa frase de ser uno sin dejar de ser dos, ¿no? Importante. Se molesta cuando sale a bailar con otra persona, le prohíbe usar ciertos tipos de ropa, ¿no? Que a veces incluso dicen, no, esa ropa es muy provocativa, ¿no? O se te ve demasiado guapo, ¿cómo es posible que ocurra eso, ¿no? Puede sonar a broma o chiste, pero eso muchas veces puede generar malestar o una situación de violencia, ¿no? Cuidado con ello. Te prohíbe también usar maquillaje, te amenaza con terminar la relación si es que tú no accedes a algo, ¿no? Y te está chantajeando de repente frente a una situación para que tenga el poder por encima. Tiende a molestarse por cualquier cosa, ¿no? Y estás en una situación constante de no sé qué va a pasar. Es como si estuvieras en una bomba de tiempo que en cualquier momento esa relación va a terminar o es que algo va a finalizar o, ¿no? Esta sensación de que algo va a reventar en algún momento, ¿no? Terrible.
Siempre piensa que los demás chicos o las demás personas quieren enamorarte, ¿no? Al discrepar siempre quiere imponer su voluntad. No, es que eso está bien, lo que tú estás pensando está mal. No, presiona para tener relaciones sexuales, chantajea de repente emocionalmente, y hay gente que accede a esto como para que ya no importa, para que no piense que no lo amo, que no lo quiero, ¿no? O para que no se sienta que no la deseo como mujer, ¿no? Entonces, cuidado con ello. Toca o acaricia su cuerpo sin su consentimiento, ¿no? Ya sabemos que por más de que estés casado, casada, si la persona no quiere, ¿no? Entonces hay que respetar ese espacio. Agrede físicamente bajo los efectos del alcohol y a veces se basa en eso. Ay, es que estaba tomado, ¿no? Cuidado también. Empuja, jalonea y golpea. Excelente, todo esto que nos cuentas es fantástico, fantástico cómo nos has puesto esta mirada interesante. Y de hecho que probablemente, porque sé que luego nos vas a dar por aquí un semaforito de la violencia más adelante. Y con esto, Paola, te doy la bienvenida. Muy buenas tardes. Ahora te presento con los chicos. Chicos, bienvenidos. Cuéntanos un poquito de tu experiencia en el día a día con los casos que se presentan acerca de violencia, que ya por aquí Piedra nos ha explicado de manera muy amable, pero contigo ya lo vemos así en carne y hueso, ¿no? Cuéntanos un poquito de eso. Sí, efectivamente, todo lo que Pia ha venido mencionando en relación a lo que es el semáforo de la violencia, no es una situación ajena, sino que nosotros tenemos muchos casos día a día, tenemos situaciones en las que muchos adolescentes, muchos jóvenes vienen presentando ya situaciones de violencia en sus relaciones de pareja, ¿no? A veces pensamos que la violencia en la pareja ocurre cuando ya las personas están casadas, cuando conviven, cuando tienen hijos, pero no, lamentablemente esa violencia se viene presentando desde la etapa de enamoramiento. Y como bien lo han mencionado, hay señales de alerta, hay señales que ya nos dan algunos indicios de que nos deben decir, ¿no? Algo está pasando, ¿qué debemos hacer? Y una de las cosas es, pues, pedir ayuda, pedir orientación, pedir consejería, ¿no? Nosotros tenemos servicios en los que el personal capacitado que va a poder absorber cualquier duda, cualquier consulta en relación a cualquier situación de violencia, ¿no? Y siempre referir que tengan identificado en la familia alguna persona adulta de confianza, papá, mamá. A veces hay adolescentes, hay jóvenes que dicen, no, mi papá, mi mamá, yo no lo veo como una persona de referencia o de confianza en la que pueda confiar, pero siempre hay que identificar a alguna persona, siempre habrá un tío, a alguna persona adulta, un primo, una amiga, un familiar al que nosotros querramos y en el cual tengamos confianza para contarle de repente algunas cosas, algunas situaciones difíciles, ¿no? No es bueno callar, ¿no? A nuestros servicios llegan muchas personas que han estado callando mucho tiempo, situaciones de violencia, y mencionarles que la violencia va a continuar durante todo el tiempo en el que el silencio esté presente, ¿no? Porque no va a haber ninguna otra forma de ponerle un alto o de pedir ayuda, ¿no? Entonces, siempre es bueno identificar a personas de confianza y saber también que hay instituciones amigas, aliadas también en las cuales pueden buscar ayuda. Buenísimo, buenísimo, Paola. Qué curioso e interesante escucharte acerca de esto, ¿no? Y Paola, dime, ¿y ustedes en el Centro de Emergencia Mujer reciben de algún tipo de casos así, mayor porcentaje en cuanto a violencia? Sí, los casos de violencia que llegan con más frecuencia es la violencia psicológica, ¿no? Esa violencia que a veces normalizamos o tratamos de pasar por alto, pero lamentablemente es una violencia que está muy, muy frecuente y que es quizá la que causa mayor daño en la persona, ¿no? Porque ataca justamente en su autoestima, en esa capacidad que tiene la persona de identificarse como una persona importante, como una persona que puede cumplir sus metas, sus actividades, pero justamente esa violencia psicológica que daña eso, ¿no? Daña nuestra autopercepción, daña nuestra autoconfianza, ¿no? Sí, es clave. Buenísimo. Por aquí nos preguntan, ¿qué tan importante es el grupo familiar para poder afrontar una situación de violencia en el trabajo? Nos dicen. Supongo que le habrá pasado alguna situación laboral, ¿no? Pero en líneas generales, ¿qué tan importante es el grupo primario de apoyo, ¿no? La familia, en este caso, Paola. Es clave porque muchas veces las víctimas se sienten solas o solos o piensan que no tienen dónde recurrir, pero si saben que la familia, papá, mamá, los hermanos están ahí para respaldar y hacerles sentir
que la víctima es justamente la víctima, porque a veces sucede que se trata de culpabilizar a la víctima, a veces la víctima incluso se siente culpable de algún hecho de violencia que le haya podido suceder, ¿no? Entonces, cuando tienen el respaldo de la familia, ya se sienten también apoyados, incluso para continuar con su denuncia, ¿no? Porque a veces hay personas que denuncian y luego se desisten porque quizás no tienen pues, detrás familia o personas que los apoyen, los animen a continuar adelante, ¿no? Muy bien, esto es muy interesante, muy interesante. Ahora, también hay una situación curiosa, ¿no, Paola? Hay un estigma con el tema de la violencia sexual por el miedo a las denuncias, ¿no? Yo me imagino que ustedes también hacen una labor de acompañamiento cuando viene una persona con ese temor de saber denunciar o no, y sobre todo cuando es intrafamiliar. ¿Se ven muchos casos de esta violencia sexual a nivel intrafamiliar? Lamentablemente en nuestro país, de 5 casos de violencia sexual contra menores de edad, 4 han ocurrido al interior de la familia, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que hay tíos, primos, hermanos, cuñados, padrastros, incluso padres que están cometiendo algún hecho de violencia sexual contra alguno de los integrantes. Y lo que es más penoso aún es que a veces hay testimonios de menores de edad que dicen, le conté a mi mamá, pero lamentablemente no hizo ningún tipo de acción, porque a veces la persona que agrede es la persona que sustenta el hogar, ¿no? Que provee de los recursos, entonces por las amenazas, por el miedo, por el temor, a veces nadie denuncia. Es por ello que en nuestro país los menores de edad están facultados para realizar alguna denuncia de algún tipo de violencia que sufran al interior de sus familias, ¿no? No es necesario que esté presente algún tutor, papá, mamá, ¿no? Ellos pueden acudir solos o solas a denunciar cualquier hecho de violencia que vivan al interior de su familia, de cualquiera de las modalidades que nos han contado, ¿no? Violencia psicológica, física, sexual o violencia económica patrimonial. Buenísimo, Paola. Bueno, en la proyección justamente tenemos algunos consejos, tal vez nos puedes contar acerca de ello para ya ir dándole forma a esta parte final del diálogo. Cuéntanos un poquito cómo podemos llevar una relación de pareja saludable, una relación alejada de la violencia, ¿no? Bien, sí es clave fortalecer la autoestima, el amor propio, los valores, ¿no? Hacer un pequeño trabajo de identificar nuestras fortalezas, nuestras habilidades, nuestras capacidades, porque cuanto más nos conozcamos, cuanto más autoestima tengamos, cualquier persona que trate de humillarnos o de agredirnos, nosotros vamos a saber lo importante que somos, las habilidades que tenemos y no nos vamos a dejar pues atropellar tan fácilmente, ¿no? Entonces va a ser más fácil para una persona salir de cualquier hecho violento, ¿no? Cuando tiene una buena autoestima, un buen amor propio, ¿no? Es importante también, como ahí lo menciona, respetar y hacer respetar las decisiones, ¿no? De la pareja, en la familia, ¿no? En la pareja siempre debe haber comunicación, respeto por las cosas que opinan, por las cosas que se quieren individualmente o como pareja, ¿no? También es importante pues elaborar el proyecto de vida, ¿no? Ese proyecto de vida que no solamente debe estar contemplado qué es lo que quiero hacer, qué es lo que quiero lograr de aquí a 1 año, 5 años, cómo me veo de acá a 5 años, sino también es importante pensar qué tengo que hacer para que ese objetivo se cumpla, ¿no? ¿Qué cosas debo hacer? Y pensar si la persona que tengo a mi lado, pareja, enamorado, suma a ese proyecto de vida o está de repente representando algún tipo de obstáculo, ¿no? Entonces, ir analizando y viendo esos aspectos en la relación de pareja también, ¿no? Que no significa que cuando ya hay una relación de pareja, pues ya las personas se olvidan de sus amistades o de su familia, no, ¿no? Tener una pareja no significa reducir tu mundo a la otra persona, sino significa pues aprender a compartir con la pareja que tienes al lado, compartir con tus amistades, con tu familia, y no pues que represente que esa persona ya va a tener que estar aislada de su círculo social o familiar, ¿no? Entonces, esos aspectos son bastante claves, sobre todo para poder identificar si alguna persona está viviendo alguna situación de violencia y no pide ayuda, a veces se piensa que esa persona pues quiere seguir en ese entorno de violencia, pero no es así, ¿no? Muchas veces esa persona está tan dañada en su autoestima que no identifica la forma de pedir ayuda, entonces es vital más aún brindarle ayuda, ¿no?
Entonces, bueno, esta parte que presentan acá me parece que es importante que lo sepan, ¿no? Cuando nosotros estamos frente a algún hecho que querramos denunciar, no es necesario hacerlo de forma escrita, presentar un documento, redactando todo lo que ha pasado. No, se puede hacer de forma verbal también, ¿no? Contando lo que nos ha pasado al momento de poner nuestra denuncia. ¿En dónde podemos denunciar cualquier hecho de violencia familiar o violencia contra la mujer? En la fiscalía, en la comisaría o en el poder judicial, ¿no? Aclaro esto porque a veces hay personas que piensan que cuando vienen a un centro de emergencia mujer o llaman a la línea 100 o escriben al chat 100, a veces piensan que ya han denunciado, ¿no? Entonces esto no es así, no es una denuncia. Nosotros no estamos facultados para recibir una denuncia, solamente, como les mencionaba, la comisaría, la fiscalía y el poder judicial. Otro dato clave también es que cualquier persona puede denunciar un hecho de violencia, ¿no? A veces han habido testimonios que nos han hecho llegar a los centros de emergencia mujer en los que las víctimas decían, he ido a la comisaría y me he sentido cuestionada o cuestionado, no me han dejado presentar la denuncia, ¿no? Y esto representaría una mala atención por parte de la policía, ¿no? Entonces, saber que la ley nos ampara y que cualquier persona puede denunciar un hecho de violencia, ¿no? De repente un hijo, una hermana, un nieto, de repente hay una persona de la tercera edad que está siendo maltratada, ¿no? Un familiar, un vecino, cualquier persona puede denunciar un hecho de violencia y por supuesto también la persona agraviada, ¿no? Y además está decir también que los centros de salud y las instituciones educativas también, ¿no? Están facultadas para poner alguna denuncia si llegaran a percibir que a sus servicios ha llegado alguna víctima de algún hecho de violencia, ¿no? Muy bien, Paola. Qué interesante todo esto que nos cuentas de cómo se puede denunciar, quiénes pueden denunciar y en qué momento y en qué lugares. ¿Dónde buscar ayuda? Mira, esa es la gran pregunta que nos hacemos todos, ¿no? O sea, violencia podemos sufrir absolutamente todos. Hay poblaciones más propensas, como bien nos ha explicado por allí Piera y como tú nos explicas ahora, Paola, pero cuando queremos buscar ayuda, ¿a dónde debemos recurrir? Bien, cualquier víctima de violencia familiar o violencia contra la mujer puede buscar ayuda en los centros de emergencia mujer. Los centros de emergencia mujer brindan el servicio de asesoría legal gratuita a cualquier víctima que ha denunciado o que quiera denunciar algún hecho de violencia. Tenemos también servicios sociales y de psicología, ¿no? Pero también tenemos como ministerio otros servicios, que uno de ellos es la línea 100, que es una línea importante porque nos permite reportar cualquier hecho de violencia del cual tengamos conocimiento, incluso de manera anónima, ¿no? Porque a veces hay personas que quieren buscar ayuda para alguna amistad, algún familiar, pero tienen miedo ser identificados, ¿no? Entonces, la línea 100 recibe reportes anónimos, la información clave que se tendría que brindar al momento de la llamada es la dirección exacta y el nombre y apellido de alguna persona que vive en ese domicilio. ¿Por qué? Porque va a ir una persona del Ministerio de la Mujer a hacer la visita domiciliaria. Por tanto, necesita tener la dirección exacta y tiene que saber por quién preguntar. Va a recabar la información y se identifica que efectivamente es un hecho de violencia, y más aún es un hecho de violencia delicado, pues es el personal del Ministerio de la Mujer quien va a poner la denuncia de oficio. Esta línea funciona las 24 horas del día, atienden psicólogos y abogados, entonces de repente si tenemos una situación y no identificamos si es un hecho de violencia o si es un hecho que se deba de denunciar, también podemos llamar a la línea 100 para consultar y que nos puedan orientar a dónde acudir. De repente si estamos o tenemos amigos, familiares en alguna región, ahí también les van a brindar la dirección del centro de emergencia mujer más cercano al domicilio de la víctima, ¿no? Y también se puede buscar ayuda en el Chat 100, que es una plataforma virtual disponible también las 24 horas del día, cuyo público objetivo son los jóvenes y adolescentes en la etapa de enamoramiento y de noviazgo, para prevenir situaciones de violencia y para recibir consejería de qué hacer para de repente mantener una relación de enamoramiento de la mejor manera posible y qué hacer si ya se identifican algunas señales de alerta que puedan poner en riesgo a la pareja, alguna de las personas en la relación de enamoramiento, ¿no? Entonces ahí está disponible.
Y están también los teléfonos del CEN Comisaría Palomino, ¿no? Para cualquier consulta referida a un hecho de violencia familiar o violencia contra la mujer. Están ahí el teléfono fijo y el celular, que puedan tomar nota, hacerle una captura de pantalla para que lo tengan a la mano y lo tengan siempre como referencia. Y en Cajamarca, bueno, pueden encontrar el CEM en la calle Belén, justo a la vuelta de la Plaza de Armas, o en Trujillo la pueden encontrar en el Jirón Colón, la cuadra 7, que bueno, los chicos que están en Trujillo conocen Hidrandina, al costadito de Hidrandina pueden también ubicar y, por favor, no permitamos la violencia de ninguna manera. Paola, qué interesante todo lo que hemos conversado hoy día. Pía también nos ha dado una visión muy bonita con respecto al marco teórico, si queremos llamarlo, acerca de la violencia. Y de repente por allí, ya para cerrar un poco este espacio, Paola, ¿nos puedes dejar algún mensaje, algún de repente por allí comentario o desde tu experiencia justamente? ¿Qué es lo que debemos hacer? Si es que vemos un caso de violencia o si es que nosotros estamos pasando por lo mismo. Bien, en primer lugar, es importante que como seres humanos podamos recuperar nuestra capacidad de indignación frente a la violencia. Lamentablemente, la violencia es un problema tan frecuente en nuestro país que a veces hemos tendido a normalizar, ¿no? A veces se normaliza que hayan personas adultas mayores, personas con discapacidad, niños, niñas, adolescentes o mujeres maltratados, golpeados, escuchamos gritos, escuchamos peleas y a veces no tomamos acción al respecto. Entonces es importante buscar ayuda. ¿Por qué? Porque lamentablemente esa violencia que está viviendo esa persona puede llevarla a un final fatal, ¿no? Esa persona puede morir. Tenemos lamentablemente en nuestro país mueren alrededor de 100 mujeres al año producto de feminicidio, ¿no? Entonces es importante pedir ayuda porque las nuevas generaciones, los jóvenes, los adolescentes vienen presentando altos índices de violencia, replicando lo que se vive en el hogar, ¿no? Las mujeres aprenden a tolerar la violencia, aprenden a creer que está bien que las insulten, que las griten, que las controlen, y los varones están aprendiendo a que es normal controlar, insultar, humillar, y lamentablemente es una situación que debemos parar. ¿Por qué? Porque todas las personas tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia, a ser felices. La vida que estamos viviendo hoy, la etapa de la vida en la que nos encontramos, no se va a volver a repetir 2 veces, ¿no? Hemos sido niños solamente una vez, adolescentes solamente una vez y jóvenes solamente una vez, ¿no? Esa etapa no se va a volver a repetir. Entonces es importante tomar acción para generar un cambio en beneficio propio, porque cuando existe violencia no solamente está perjudicada la víctima, que está golpeada, humillada, maltratada, sino también la persona que agrede, porque la persona que agrede se priva de vivir una vida armoniosa y feliz, de llegar a casa y recibir a sus hijos, que se le acerquen con cariño, con amor, ¿no? Que su pareja viva en felicidad, en armonía, ¿no? Una persona que agrede llega a casa y encuentra peleas, temas de discusión, sus hijos se van, se esconden, salen, ¿no? Entonces, cuando hay violencia no solamente se perjudica a la víctima, sino toda la familia, incluyendo a la persona que agrede. Entonces es importante tomar cambio, ¿no? Es importante identificar si de repente como personas identificamos que tenemos alguna característica que nos lleva a ser violentos, que nos lleva a pelear, que nos lleva a discutir, que nos lleva a agredir a otra persona, entonces hacer una autoevaluación y un firme compromiso para cambiar esa situación en beneficio de nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué? Porque es la vida, nuestra etapa de vida que estamos viviendo y debemos de vivirla de la mejor manera y hacer pues que la vida de aquellos que nos rodean, hijos, hijas, hermanos, sea de armonía, ¿no? En beneficio de cada uno de nosotros, porque eso se repercute también en nuestra sociedad, ¿no? Entonces es importante eso, tomar las riendas, tomar decisión y aportar a un cambio de comportamiento.